Vamos a leer del versículo 26. San Juan 14:26. Quiero leer ese sencillo verso de la palabra de Dios. Shalom Adonai para todos los hermanos y las hermanas. Amén. Bueno, leo la palabra en este evangelio. ¿En el nombre de quién? Entonces, decimos amén. Dice la Sagrada Escritura así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Amén. Palabra de Dios. Ahora pidamos al Señor que envíe la revelación de esta palabra. Amén. Dile ahí donde tú estás, pues. Habla con Él y dile: Señor, revélame tu palabra. Revélame tu palabra. Muéstrate en esta palabra. Háblanos, Señor, que tu pueblo oye. Háblanos, Señor, que podamos entender y nuestro corazón nos arda del fuego del Espíritu Santo enviado desde el cielo para nosotros. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Qué bueno. Bueno, estamos reunidos en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos reunidos en el nombre de Jesucristo. Ahora, la Biblia dice, hermano, que cuando el pueblo de Dios se reúne, si están fraternizados, unánimemente juntos, de acuerdo, en un mismo espíritu, en una misma visión, sometidos todos a la palabra de Dios, en obediencia, sujeto, entonces dice la Biblia: mira cuán bueno es, ¿verdad? El Salmo 133, mira cuán bueno es y cuán delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Verdad? Dice que es como el buen óleo que Dios le da al sumo sacerdote, que es derramado sobre la cabeza del sumo sacerdote. Amén. Como el rocío del monte que desciende en el monte de Sión. Porque es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. Entonces, el Espíritu Santo viene para guiarnos, enseñarnos todas las cosas, recordarnos, hacer memoria de las cosas que el Señor nos ha dicho. Porque somos oidores olvidadizos. El pueblo de Dios oye y se olvida. Y por eso la Biblia dice que Dios siempre mandó a recordar, leyendo la ley, con sus mandamientos expresados en estatutos, ordenanzas, reglas, normas, para hacerle recordar al pueblo y no se olvidaran de lo que Dios le ha hablado, de lo que Dios le ha mandado, de lo que Dios le pide, exige. Por eso el Espíritu viene a consolarnos, el Consolador. Pero Él nos habla y nos recuerda una y otra vez, y sigue recordando y hablando, llamándonos, porque Él es amor, porque Él es misericordia. Amén. Y cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador, Él los guiará, le enseñará todas estas cosas que yo le he dicho. No hablará otra cosa sino lo mismo. Amén. Porque Dios no se contradice. Dios se ratifica, se confirma en lo que Él ha hablado. Amén. Y lo guiará toda la verdad. Ahora, hoy estamos nosotros
persuadido por el Espíritu de que Jesús es el Señor y que Él es el Cristo, el Espíritu que se ha hecho carne y ha venido al mundo para salvarlo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Ahora Jesús dejó una misión. Y dice la Biblia que Él vino, entonces Él preparó a unos hombres, habiéndolo predestinado. Y dice que Él los llamó, porque lo había conocido antes. A esos hombres los preparó, le dio un discipulado, le dio una palabra, le dijo: esperen en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y luego saldréis y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Por tanto, id a ser discípulos, dijo el Señor. Está escrito en el libro de Mateo 28, del 18 al 20. Está escrito en el libro de Lucas 24, 45 al 50. También está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Entonces conseguimos que el Señor tiene un orden. El mismo Jesús, cuando llegó, y dice como a la edad de 12 años, estuvo en el templo y escuchaba a los sacerdotes hablar y le hacía preguntas. Y conseguimos que entonces, cuando lo buscaron sus padres, él dijo: en los negocios de mi padre me conviene estar. Jesús habló muchas parábolas, enseñanzas respecto al reino de Dios. Y esas enseñanzas tienen una definición que tiene que dar aquellas palabras en ese objetivo. Tiene que tener una perfección, tiene que tener un cumplimiento. Ahora, nosotros que oímos debemos ser entendidos. Amén. El entendido es que va a resplandecer. Amén. Como la luz del firmamento, como las estrellas perpetua eternidad. Si no entendemos, entonces no llegaremos a cumplir perfectamente la voluntad de Dios, en la cual Dios quiere que tú, que yo entremos y que avancemos, que la hagamos. La Biblia dice que Jesús habló del siervo vigilante, el mayordomo fiel. Y él habla que hay mayordomo que, conociendo la voluntad del Señor, no hicieron. Y hay otros que, no conociéndola, no la hicieron. Y hay que, conociéndola, no la hicieron. Y hay que, los que no la conocieron, tampoco la hicieron. Pero aquí vemos que ambos fueron condenados. A uno se le dio más, a otro se le dio menos. Pero al que más se le da, más se le pedirá. Al que más se le ha confiado, más se le demandará. Y al que menos se le dio, bueno, menos se le demandará. Conseguimos que el Señor habla de una fidelidad. Él pide, Él exige. Ahora, tú necesitas entender, ser entendido a lo que Dios te llama. Y no solamente que Dios te llama para que tú seas salvo, porque esto es una promesa: crees tú y serás salvo tú y tu casa. Dios también está interesado en salvar tu casa. Entonces debes entender
que no se trata solamente de salvarte tú, porque sería un corazón estrecho. Y la Biblia dice: ensanchaos vosotros en vuestros corazones. Amén. Y como Él es, somos. Y como Él hizo, hacemos. Como Él anduvo, andamos. ¿Ve? Sé imitadores de Dios como hijos amados. Debe haber un corazón amplio, generoso, con deseo de salvar. Como es el corazón de Dios, desea salvar. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Está en 1 Timoteo capítulo 2. La oración, exhorto ante todo que sean oraciones. El verso 5, 6 dice: Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. El 5 y 6. De tal manera que tú debes poner interés. Yo debo poner interés en las cosas que hemos oído. Sé diligente, capítulo 2 del libro de los Hebreos. Dios quiere salvar. Amén. Pero tú tienes que entender que hay una forma establecida por el Espíritu para poder llegar a ser los instrumentos, los canales por los cuales Dios salve, Dios libere, Dios sane, Dios convierta, Dios traiga a obediencia, a sujetación aquello que está en desobediencia, que no está sujeto a Dios. Entonces necesitamos entender esa voluntad. Necesitamos entenderlo. Por eso hay que oír, pero hay que tener el acompañamiento del Espíritu al oír, entenderlo, que nos sea revelado, que se nos muestre, que se nos manifieste cuando oímos. Ahora, aparte de entenderlo, que tengamos esa revelación, el acompañamiento de fe, de revelación, también requiere que tú o yo nos esforcemos, que seamos valientes, que cobremos ánimo para poder llevar a cabo que eso se cumpla. Porque si no te esfuerzas, no me esfuerzo, no nos esforzamos, no se logrará. Porque Dios quiere. Pero Dios dejó establecido que tú y yo debemos oír y creer. Y veremos la gloria. Primeramente el paso es creer. Luego, lo que oíste y creíste, pero no lo entendiste al principio, al final lo entenderás. El Señor dijo: vosotros no habéis entendido lo que hago. Y una de las cosas se lo dijo a Pedro: Pedro, no entendéis lo que os hago, pero luego lo entenderá. Pero Pedro creyó. Estas cosas he hablado, pero no lo entendéis, pero lo entenderéis luego cuando venga el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo es el que tiene que venir a tu vida, a mi vida, para hacernos entender las cosas. Entonces hay un trabajo que debe hacer el pastor, el predicador, aquel que tiene deseo de salvar, aquel que tiene deseo de liberar. Es tratar de que la gente reciba el Espíritu Santo. Eso es lo primordial. Si recibe el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad, o enseñará todas las cosas. San Juan 16, 13, ¿verdad? O guiará. Entonces necesitamos llevarle al Espíritu Santo a la gente. Pero para llevárselo, primero tengo que tenerlo yo. Primero tiene que tenerlo usted. Y de ti va a salir para los otros. ¿Cuándo va a salir? Cuando tú le des la palabra que está en ti. Porque la palabra que tú oíste y creíste es el Espíritu Santo. Porque Él viene en su palabra. El que oyere y creyere a ese mensaje, entonces alcanzará lo que esa palabra trae. Esa palabra es espíritu, trae al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene en su palabra.
Así dice la Biblia, el Espíritu da testimonio de la verdad porque Él es la verdad. Amén. Él es. Entonces necesitamos tener el Espíritu Santo. Los apóstoles se enfocaron mucho en que la gente recibiera el Espíritu Santo. Amén. Recibiste el Espíritu Santo. Pablo predicó, Pedro, Juan, Felipe, todos, y hablaron del Espíritu Santo. Amén. Felipe se dice descendió a Samaria y predicó. La gente creyó, fue bautizado. Y los apóstoles tuvieron el interés, dijeron es necesario que este pueblo de Samaria reciba el Espíritu Santo. Amén. Y fueron a orar para que recibieran la confirmación del Espíritu Santo. Porque el Señor dijo, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Amén. El último pacto estaba predicho en Jeremías 31, 33 y 34 sobre derramar el espíritu sobre toda carne. Y eso sería, dice la Biblia, el pacto donde Dios vendría a vivir, a morar. Y ninguno diría, ya conoce a Dios. Y sí, yo también lo recibí. Y ese espíritu haría testimonio en cada uno de los que lo recibieran. Está en el libro de Joel, también 2:28 al 32. Conseguimos el día de Pentecostés, la fiesta de las cosechas, cómo fue derramado el Espíritu Santo. Porque nadie conoce a Dios sino su Espíritu. Así que para tú conocer a Dios, debe tener su Espíritu. Y cuando tienes al Espíritu, entonces conoce a Dios, conoce su voluntad para contigo. Es necesario conocerlo. Entonces el primer enfoque es que tú, que yo, que nosotros enfoquemos que la gente claramente tiene que tener el Espíritu Santo. Si no lo tiene, tenemos que procurar que lo tengan, que lo reciban, que lo conozcan. Entonces hay que hablarle a la gente del Espíritu Santo. Hay que hablarle quién es el Espíritu Santo, qué es el Espíritu Santo, para qué fue dado el Espíritu Santo. ¿Verdad? Hacer creer a la gente en el Espíritu Santo. ¿Cómo recibió el Espíritu Santo? Ahora, hay una promesa en Lucas 11, el verso 13, que el Señor dijo que el Espíritu Santo le será dado a quienes se lo pidan. El Padre se lo dará a quienes se lo pidan. Amén. Ahora, dice la Biblia, pedí creyendo. Pedí, se os dará, busqué, hallaré y toqué y se abrirá. Todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, el que toca, se le abre. Ahora, saber que el Espíritu Santo, se habla, el Espíritu Santo, es el Santo. Habéis recibido el Espíritu Santo. Dice, no he oído del Espíritu Santo. Quiere decir que hay que hablar del Espíritu Santo. Pablo le dice a Apolo en el capítulo 19, ¿recibiste el Espíritu Santo? El libro de los Hechos. No he oído. Entonces hay que hablarle del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, es el Consolador, es el que viene a vivir en nosotros. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. Amén. San Juan 14, versículo 15 en adelante. Él viene a vivir dentro de nosotros. Y es ahí donde usted y yo recibimos el sello de Dios, estamos sellados por Dios y somos una obra acabada, perfecta. Consumado, no hay más, no necesita más nada el Espíritu Santo. Pero es necesario que usted que recibe el Espíritu Santo sea aprobado para salvación, aprobado para entrar en el reino de Dios, aprobado como miembro de la familia de Dios, aprobado como la familia celestial,
apto ya para el reino de Dios, el reino de los cielos, es necesario que usted también entienda que hay mucho más. Hay cosas mucho más de las que usted ha podido ver o recibir, en las cuales Dios puede bendecirte mucho más. Y tú puedes ser usado mucho más. Hay que entender que el reino de los cielos es muy grande, es profundo, ancho, alto, y que hay mucho lugar en gracia donde tú y yo podemos ser útiles, porque tú llegas a ser un utensilio santo, un utensilio sagrado, y Dios quiere usar de sus utensilios, quiere hacer uso de sus utensilios. Pero la Biblia dice que depende que tú entiendas si eres un vaso, una jarra, un jarrón, un plato, que eres un cántaro. Es necesario que tú entiendas, porque tú eres un ser creado a imagen de Dios, en espíritu, un ser inteligente, y necesitas entender, porque el entendido va a resplandecer. Amén. Dice, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Perece, será llevado cautivo, esclavizado, subyugado, sometido. Dios no quiere eso. Entonces, el Espíritu Santo es una necesidad en el creyente. No es tener a Dios sobre nosotros como el Padre Creador, como lo tiene la mayoría de la gente. El Creador del universo, el Creador de todas las cosas visibles, invisibles. Hay creyentes que creen esto. Pero es mucho más, porque está Dios sobre nosotros, pero luego Dios descendió y fue Dios con nosotros. Amén. Ese es Jesús de Nazaret, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero Jesús dijo, ahora yo me voy, pero yo enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. Y ese es Dios en nosotros. Es la fase que nos toca a nosotros vivir. Emmanuel, Dios con los hombres, le tocó a los judíos, a Israel, a los suyos vino. San Juan 1:11. Los suyos no le recibieron. Pero a los gentiles le tocó la fase de Dios en, dentro. Es mayor gloria. Amén. Porque ahora Dios puede vivir dentro. Amén. Y la esperanza de gloria entre los gentiles es Cristo en vosotros. Colosenses 1:26-27. Esa es la esperanza de gloria. Algo mucho mayor. Dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos arrebatarán el reino de Dios. Amén. Desde los días de Juan el Bautista ha sufrido violencia. Y el más grande entre los nacidos de mujer en la ley es Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es más grande que Juan el Bautista. El más pequeño en el reino, cuando tú entras en el reino. Amén. Y recuerde que 17:20 del libro de Lucas, en adelante, el reino de los cielos no vendrá con advertencia, ni te dirán helo aquí, helo allá, porque está entre vosotros. Yo soy el reino, dijo Jesús. Amén. Yo lo tengo todo. Yo soy el todo. Colosenses 3:11. Yo soy el todo. Yo soy con todo, sobre todo y en todo. Ese es Dios. Yo soy el reino. En Él está completo. Colosenses 2:9-10. Él es la plenitud de la deidad. Todo lo que fue Dios fue vaciado en un cuerpo llamado Jesús. Él es el reino. Altura, anchura y profundidad. 3:18 del libro de Efesios. Que Cristo es altura, anchura y profundidad. Tiene altura, tiene anchura, tiene profundidad. Lo llena todo. Amén. ¿Ves? En Él está completo. Si tú entras en Él, entras en la plenitud de Dios.
Tienes todo. Ahora, ¿por qué tú y yo no lo tenemos todo? ¿Por qué no se manifiesta que lo tenemos todo? ¿Por qué no se revela? ¿Por qué no se da a conocer? ¿Por qué no hay un hecho? ¿Por qué no hay obra? ¿Por qué no hay fruto? Que tú y que yo lo tenemos todo. ¿Qué pasa? Falta de entender dónde estamos. Falta de conocer nuestra posición, nuestro llamado, nuestra elección, nuestra predestinación. Falta de conocer lo que está a nuestro alrededor, a quién pertenecemos. ¿Ve? ¿Qué se nos ha otorgado en gracia? Entonces no lo tenemos, ¿por qué? No lo tenemos, ¿por qué? Por falta de conocimiento, por falta de entender, pero mucho más, porque hay gente que entiende pero no hace. ¿Por falta de qué? De negligencia, por falta de diligencia, por ser negligente. Es decir, perezoso. Porque hay gente que conoce. Jesús habló en Lucas 12:35 en adelante. Las lámparas encendidas, el siervo vigilante, ¿verdad? Y él dice, ¿quién será aquel siervo fiel? Aquel mayordomo fiel. Ahora, un mayordomo es el jefe puesto con potestad por encima de los otros. Y Dios te da potestad. La Biblia dice, y toda potestad te es dada. Porque Dios te libró, te libertó, te hizo libre por la palabra. Ya no eres un esclavo. Saliste de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Y todo poder te es entregado sobre los demonios, sobre los principados, sobre los príncipes de esta oscuridad, de esta tiniebla. Y dice, y todo está debajo de tus pies. Le he dado poder para pisar serpientes, escorpiones. ¿No es así? Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Por falta de conocerme, mi pueblo está pereciendo. Dios no dio arma a diestra y a siniestra, dice a derecha e izquierda. Porque por gracia soy salvo. Esto no es de vosotros, esto es de Dios. Es una dádiva, un regalo, un don. Vida eterna en Cristo. Efesios 2:6-8. Romanos 6:23. Es gracia. En gracia lo tiene todo. Cuando entras en el reino lo tiene todo. Pero por no entender o no conocer, o por ser negligente, indolente, entonces no puedes avanzar en el camino donde está. No puedes obtener de lo que está ofrecido en gracia, que te pertenece a ti y a mí, y que está muy cerca, no está muy lejos, no está muy alto, que diga como decían, está muy alto, ¿quién subirá al cielo y nos lo bajará? Porque está muy abajo, ¿quién subirá de abajo y nos lo traerá? Porque cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, la palabra de fe. Porque cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, la palabra de fe. Que si confesare, que si creyere, está muy cerca. Solamente abre la boca, empieza a declarar palabra, empieza a creer lo que habla, empieza a creer lo que está dentro de ti. Porque si el Espíritu está en ti, entonces lo que habla con fe, que será el Espíritu, a su nombre. ¿Estamos entendiendo? Está tan cerca de ti. No diga que está muy lejos. No diga que está muy alto, que está muy bajo, que es difícil, que es imposible, que ya no hay esperanza. Y cante la canción, todo se derribó o se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. No, ¿cómo usted puede pensar que todo se acabó cuando todavía la sangre está puesta en el propiciatorio eterno? Todavía Jesucristo está intercediendo en amor y misericordia por la humanidad. Así que la Biblia dice que hay esperanza aún para los que están entre los vivos. ¿Ah?
Amén. Ahora que si hay cosas que han muerto, sí es verdad. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis habla: mira, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Habían muerto muchas cosas, pero no se ha perdido del todo. Se han perdido batallas, pero no la guerra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El enemigo en parte ha derribado, pero no te ha destruido. Gloria a Dios. Todavía estamos en la gracia. Amén. Y Dios no despreciará un corazón contristo y humillado ante Él. Aunque a mí viene, yo no le echo fuera. ¡Cuánto lo cree! A su nombre. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces usted y yo debemos poner interés. El mismo pastor, en el Proverbio 27-23 dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, porque las riquezas no durarán para siempre. ¿Verdad? Sé diligente. El 27-18 dice que el que pone interés o el que vela por los intereses de su Señor tendrá honra. Amén. Y hay que velar por los intereses de nuestro Señor. Es la viña del Señor, Isaías capítulo 5. La viña del Señor. Mateo 20, los llamados a trabajar en la viña del Señor, en la labranza del Señor. Amén. Lucas 19, versículos 10-11. Jesús habló una enseñanza de la parábola de los talentos. También Mateo 25, versos 16-17. Desde el día lo puede leer. Y habla que Jesús habla que aquel gran padre, aquel gran hombre rico, se fue de viaje lejos y entregó a su siervo talentos. Y le dijo: vayan y trabajen, y cuando yo regrese, que puedan recibir los intereses. Que entonces verá por los intereses del Señor. Amén. Pero hubieron siervos diligentes. Dijeron: Señor, me entregaste 5 talentos, aquí están 5. Señor, me entregaste 2 talentos, 2 más. Pero hubo uno que dijo: no, me dio uno solo. Y dice la Biblia que conocía la voluntad de su Señor, porque dice: Señor, sé que eres hombre severo, ¿verdad? Que recoge donde no esparciste, que ciega donde no siembra. Entonces, Señor, guardé mi talento. El Señor dijo: siervo malvado, por tu propia boca eres juzgado, sabiendo, conociéndome. ¿Ven que hay gente que puede conocer la voluntad del Señor y aún no la hace? En el siervo vigilante de Lucas, dice la Biblia que el siervo, aquel siervo mayordomo que el Señor puso sobre su casa, le dio potestad, por encima, le dio autoridad. ¿Ves que Dios te da autoridad? Sí te da, Amén. Amén. pero tú debes creer la autoridad que Dios te da para ejecutar. Y dice que el Señor lo puso para que diera la ración diaria a sus criados. Le dio una tarea, le dio un cargo, le delegó un oficio. Pero aquel siervo amado dijo: mi Señor tarda en venir. Y se descuidó en el trabajo. Fue negligente, perezoso, infiel. Y dice la Biblia que empezó a maltratar a los criados. Entonces, que estamos tratando de hacer las cosas bien. Ver el estado de las ovejas. Capítulo 5 de Primera de Pedro dice: apacentar la grey de Dios, pero no dice por fuerza o a la fuerza, no, voluntariamente. No como aquellos que tienen señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, a los criados tratándolo mal. Dice más bien voluntariamente,
con espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Con amor, pero en obediencia en la posición donde fue puesto. Entonces, hay gente que es puesto en algún cargo, en alguna posición, pero descuida su posición. Por eso no avanza, no crece. Y hoy tenemos que tomar seriamente esto. Dios quiere que crezcamos. La iglesia apostólica creció. Creció el número de los discípulos. ¿Verdad que sí? Amén. El capítulo 6 del libro de los Hechos. Entonces se tuvo que levantar hombres, obreros, designados como diáconos, servidores, porque había una demanda. También conseguimos que en el capítulo 18 del libro de Éxodo hubo también una gran necesidad en el tiempo de Moisés y se tuvieron que levantar 70 hombres para ser obreros, servidores en la demanda que había. Número capítulo 11, versículo 15, 16, habla también de allí. Y Moisés expresa esto, y esto queda como testimonio. Siempre el pueblo de Dios va creciendo. Amén. Cada uno de nosotros tiene que crecer como persona, como individuo, como padre, como hijo, usted como madre, como hijo de Dios, como creyente en Dios, como miembro del cuerpo de Cristo, como hombre de fe, en palabras y en hechos, porque el Espíritu viene es para añadirte, guiándote, añadiéndote, y añadí a vuestra fe virtud, a virtud conocimiento, dominio, dice conocimiento, dominio propio, paciencia, la paciencia piedad, la piedad afecto fraternal, el afecto fraternal Espíritu Santo, ¿verdad? Amor, Espíritu Santo, amor. Dice la Biblia que crezcáis, añadir, y el Espíritu viene, dice la Biblia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del Hijo de Dios, un varón perfecto de estatura, la medida de Cristo. Efesios 4, 13 y 14. Para ya no ser niño, el verso 15, y llevado por fluctuando como niños, por espíritu de demonios, doctrinas erradas. Dios no quiere que seamos niños. Al principio necesitamos, ¿verdad? Porque todo aquel que nace, esa naturaleza tiene que reflejarse. Es tierno, es inocente, se le tiene que dar leche para amamantarlo, pero eso lo va nutriendo y él crece en estatura, en gruesa, ¿verdad? Se va desarrollando y entonces ya al pasar el tiempo ya gusta otra cosa y la leche no es prioridad. La leche no es prioridad para él. Asimismo en la parte física, lo sanguíneo, lo natural, como lo espiritual. Entonces dice que crezcamos, porque cuando somos niños hablamos como niños, pensamos y actuamos como niños. ¿Cómo conozco yo si usted es un niño o una niña espiritual? Sus obras, sus hechos, su actitud. Ahora, todas esas cosas tienen que quedar atrás, porque Dios no quiere que siga siendo niño. ¿Ve? Niño dice en una parte como en su modo de pensar, sin malicia. Pero en las obras de hechos tiene que actuar como una persona ya madura. Amén. La iglesia creció. Y cuando creció, crecieron los hombres y mujeres que estaban en la iglesia. Amén. Como personas, como hijos de Dios, como hombres, mujeres de Dios.
Y todos formaron la congregación de Jehová o del Señor Jesucristo. Y fue una congregación próspera. Porque todos eran de un mismo sentir, un mismo querer, unánime. Nadie decía ser suyo lo que tenía. Y había un orden y una sujetación a la Escritura. Amén. Amén. Ahora, hoy vamos nuevamente también a tomar este principio. Hay que mirar el estado de las ovejas y ver cómo está. Y yo debo poner interés. Yo debo poner interés, ser diligente. Para yo poder recibir honra, debo poner interés en las cosas de mi Señor. Amén. Y debo tomar el ejemplo que Jesús con 12 años se encaminó hacia el templo donde estaban los sacerdotes, en donde estaban los eruditos, los ministros de Dios, y quería escuchar lo que ellos hablaban. Y dice entonces: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Creo que si usted quiere honra de parte de Dios, entonces debe poner interés en las cosas del Señor. Amén. Dios va a recompensar según nuestras obras. Ahora dice la Biblia que requiere fidelidad en lo poco. No podemos pretender ser fiel en lo mucho sin ser fiel en lo poco. No pretender que Dios nos dé más para poder dar para Dios. Hay que comenzar de abajo. Amén. Hay que comenzar de abajo. Amén. Amén. Entonces hay una demanda de parte de Dios. Hay una demanda, hermano. Dice que el hombre negligente es amigo del disipador de bienes, que malbarata, que no da valor a las cosas. El hombre, dice, negligente es un hijo que avergüenza. Por eso es que hay que poner interés en las cosas que hemos oído. Amén. Y demostrar ante Dios con hechos y obras que hemos creído, que hemos entendido, que el Señor nos demanda que nos esforcemos, que seamos valientes, que cobremos ánimo. Una mujer o un hombre que Dios llama y recibe el Espíritu Santo va lidiando y tratando, y Él pone el sentir, el querer. Y cuando la palabra es hablada por el Espíritu, donde está el Espíritu, despierta. Porque se está acomodando lo espiritual a lo espiritual. 1 Corintios 2:13, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe, el verso 14, no dice, no percibe, no discierne las cosas que son del Espíritu. Para él es una locura. Pero para los que donde está el Espíritu, despierta algo y lo llega a discernir, y no es una locura, sino que se da cuenta que es un mover de Dios. Amén. Que es una manera, una forma establecida por el Espíritu en su palabra, y como es, vuelve a hacer, y como hizo, hace. Él discierne que es el Señor. Amén. Amén. Ahora conseguimos que entonces se está acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios está despertando lo que está dormido en sus hombres. Amén. Porque Él comenzó una buena obra. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Y dice, lo va a perfeccionar. Amén. Lo que Dios comienza, Dios lo va a perfeccionar. Eso es algo para nosotros alentarnos y descansar. Amén. Amén.
Pero tiene que haber un examen de usted mismo, de mí mismo. Tiene que haber un examen por la palabra. Examinaos vosotros mismos. ¿No sabéis que Cristo está en vosotros? Amén. Al menos que esté reprobado. Entonces yo debo examinarme, y me examino por el Espíritu de la palabra, porque donde está el Espíritu hay libertad. Amén. Donde está el Espíritu empieza a ponerme un querer y un hacer. Donde está el Espíritu y llega la hora y el tiempo, entonces Él empieza a despertar esa buena palabra en mí. Amén. Esa buena palabra que me habló, que me mandó, que tendría cumplimiento su hora y su tiempo. Está en el libro de Ezequiel 36, 25, ¿verdad? Y 26, y el 11, 18 y 19. Cuando llega la hora, si el Espíritu en verdad tiene propósito, me predestinó, me preordenó para cumplir un propósito conmigo, entonces la palabra tiene su tiempo y su hora donde tiene que despertar en mí. Amén. Y me va a hacer regresar, volver al cumplimiento de esa palabra. Y lo que no entendía, entenderé. Lo que yo no podía discernir, voy a discernir. Entonces va a haber en mí un empuje. Y en ese empuje yo estoy viendo que me estoy esforzando. Que hay algo que me está llevando a esforzarme, a ser valiente, a cobrar ánimo. Irrumpir en tal situación, tal circunstancia. Entonces yo estoy viendo que Dios, wow, Dios me llamó. Dios me eligió. Fui preordenado, gracias Señor, para ser conforme a tu voluntad en la tierra, a tu propósito. Estoy viendo que está despertando. Entonces tú empiezas a leerte y examinarte por las palabras y te das cuenta que es Dios. Entonces empieza a regocijarte. Empieza a despertar aquello que estaba dormido. Entonces la tristeza que estaba se va. Empieza a haber alegría. La amargura también se va. Empieza a haber un espíritu dulce. Las cosas empiezan a cambiar porque es la hora, es el tiempo. Hay cosas que han muerto, pero lo bueno es que el Dios que nos llamó resucita a los muertos, hermano. Resucita a los muertos. Ese es el Dios que nos llamó, resucita a los muertos. A su nombre. Sé vigilante y afirma las otras cosas. Afírmalas, arremáchalas, asegúralas. Que están por morir. Se estaban inclinadas a morir. Entonces tú y yo tenemos algo que hacer. Tenemos que poner interés. Muchas cosas han muerto en la iglesia. Pero estamos hablando de cosas que tenían vida. De Dios. Y Satanás vino y la mató, porque él vino a matar, robar y destruir. Muchas cosas que estaban verdes, vigorosas, muchas cosas que eran de fruto bueno, Satanás se las robó. ¿Cómo qué? El ministerio de oración. Orar sin cesar. ¿Cómo qué? Como las vigilias. ¿Cómo qué? La verdadera adoración en el orden establecido por el Espíritu en la palabra. Satanás se la ha robado. Y la robó y a muchas las mató. Entonces dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están destinadas a morir. Y vamos a comenzar por nosotros como individuos. Que de repente ya no tiene devocional hacia Dios. No tiene devocional en orar, en cantarle, en arrodillarte ante Él. Eso murió en usted. De repente no hay ese espíritu de ser fiel, puntual, para el servicio, para el culto. Eso murió.
Satanás se lo robó, se lo quitó y muchas cosas ya la ha matado. Y si nos vamos a la congregación, entonces pudiera ser que Dios entonces diga a la congregación completa, entonces me dice a mí, tú como vigilante de mi pueblo, ve lo que ha muerto y las otras cosas que están inclinadas a morir, despierta. Por eso hay que ver por el estado de las ovejas. Aquí hay que poner interés. Hasta una salvación se puede perder, dice. Sé diligente en las cosas que hemos oído. No sea que pierda una salvación tan grande anunciada primeramente por el Señor y luego por sus santos apóstoles y profetas. Ahora vemos en la Biblia que Elí era sacerdote de los descendientes de Aarón, de la tribu de Leví. Hombre puesto bajo potestad, con autoridad. El privilegio que tenía Elí y sus hijos. Pero dice la Biblia que él descuidó a sus propios hijos. Podemos individualizar de un hombre con su esposa y sus hijos, y también podemos llevarlo o generalizarlo como un hombre puesto como ministro con la congregación. Porque los hijos de Elí, dice la Biblia, que eran hombres impíos, que conociendo la voluntad perfecta, no lo hicieron. Porque el impío es alguien que estuvo y luego se apartó. Un impío. Y dice la Biblia, y no conocieron a Dios, no conocían al Señor, los hijos de Dios. Pero no es que ellos no lo habían conocido, sino que no lo conocieron en su perfecta voluntad, que Dios, aunque es amor, aunque es misericordioso, perdonador, aunque Dios llama y Dios te da posición y Dios te otorga cargo, ¿verdad? Y te inviste de autoridad y te pone para que ejerza algo y te da el privilegio de llevar una vestidura sagrada y ser parte de un gran nombre como los que Dios da, como apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista, diácono, servidor del que sea. Dios también se lo quita. Una ley indispensable en la obra de Dios. Así como Dios da, Dios quita. Así como Dios te pone ahí, te da en esa posición beneficio, privilegio, como lo tenía Elí, sus hijos. Pero si no guardáis, permaneciendo fielmente en la palabra que Dios te da para que puedas estar allí agradando a Dios, si tú o yo quebrantamos, tú o yo quebrantamos esto, la Biblia dice que Jehová entonces cumplirá su palabra. Dios no puede retractarse. La palabra de Dios es ley justa y santa. Dios es justo, Dios es santo y demanda santidad, justicia. No puede quebrantar su palabra. Entonces Dios también te quita el privilegio. Me quita el privilegio. Dios le quitó el privilegio, no tanto a Elí, porque ya Elí estaba anciano y estaba ya terminando su carrera, pero a sus hijos le fue quitado ese privilegio. Entonces quiere decir que aquí hay que poner interés en nuestra casa. Primeramente vamos a enfocarnos como casa nosotros, casa de Dios. Tú eres la casa, yo soy la casa. Tú eres la obra, yo soy la obra. Entonces nosotros como casa de Dios, sabemos nosotros que la Biblia dice que debemos ser santos, porque esta es la casa de Dios. Y debemos andar en ordenanza, santas, sujetas a ella. Porque si no, el Señor destruirá tu casa. Porque Él es el dueño de la casa y Él tiene poder. Teme a aquel que tiene poder para matar el cuerpo y destruir el alma en el infierno. A Él teme.
Él tiene poder para matar. Dice que Él pone delante de nosotros la vida y la muerte, el bien y el mal. ¿No es así? La bendición y la maldición. Escoge pues. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo debemos escoger. Hay un libre albedrío. Decide. Amén. Todo te es lícito, mas todo no te edifica. Todo te es lícito, mas todo no te conviene. Entonces debemos poner interés. Si escoge el obedecer, sujeto a la palabra, luego cumplir eso, entonces vendrá bien, cosas buenas, bendiciones. Amén. Dale, pues, dale unos aplausos. ¡Oh, gloria! ¡A su nombre! ¿Estamos entendiendo la palabra? Amén. Hermanos, esa palabra es para usted y es para mí. Amén. Entonces cada uno, en el orden que fue llamado y se le otorgó, tiene que esforzarse a cumplir. Y alguien veía que Jesús recorría ciudades, iba rumbo a Jerusalén, pero se dio cuenta que eran pocos los que se salvan. Dijo: Señor, son pocos los que se salvan. El Señor le dijo: mire, esforzado a entrar por la puerta, porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esfuérzate, esforcémonos. La estrecha dice: estrecha la puerta, angosto el camino que lleva a la salvación, son muy pocos los que la hallan. No es que ya Dios me bendijo. Sí, como no, yo lo creo. Pero no te conformes. No te conformes solamente con la salvación. Dios tuvo que levantar una persecución contra Eliseo cuando el sitio de Samaria, porque había hambre y Eliseo estaba despreocupado. No, bueno, Dios está conmigo. Aquí tengo mi siervo. A mí no me faltará. Él tenía fe, él tenía confianza, tenía experiencia. Pero el pueblo de Dios sufría y él podía hacer algo por el pueblo. Quien tenía la palabra decisiva para que Dios se moviera era Eliseo. Entonces Dios levantó el rey de Israel y dijo: mira, así me hagan los dioses y así me haga, como dice, o me traiga el mal, si mañana la cabeza de Eliseo no está sacada de su cuerpo. Y dice que Eliseo entendió que ese mal no venía sino de Dios. Amén. Para que él pudiera moverse. Quiere decir que Dios le demanda a sus hombres. Amén. No es que tú te conformes: yo soy salvo, si él se quiere perder, que se pierda ya. No, Señor, esfuérzate. Hay que pagar un precio. Amén. ¿Crees tú y serás salvo tú y tu casa? Tú eres el instrumento del canal de Dios para salvar. Pongamos interés para hacer lo que el Señor nos ha mandado: predicar el Evangelio, viviéndolo primeramente nosotros, cumpliéndolo primeramente nosotros, porque tú y yo somos la luz del mundo. Y así alumbre, dice, vuestra luz con vuestra buena obra delante de los hombres. Quiere decir que tú tienes que tener testimonio. Yo debo tener testimonio. Amén. Amén. Entonces la Biblia dice: hay que discernir. Hay que discernir los tiempos. Los tiempos son malos. Los tiempos son malos, hermanos. Los días son malos. Hay que discernir, mi querido amado, y ver en el estado que nos encontramos. Y que en verdad Dios quiere que nosotros nos superemos, que nos elevemos. Amén. Esta es la empresa de Dios. Esta es la empresa de Dios. Es la sociedad, la unión de varios, pero todos los varios, los pocos o los muchos que hagamos reflejando la empresa de Dios, tenemos que estar de acuerdo, unidos. Y si no estamos de acuerdo y no nos unimos por un mismo espíritu, una misma visión,
todo es rendido en obediencia, entonces siempre hay alguien que lideriza la empresa, que es el gerente general. Si el gerente general ve que el gerente, su gerente o el presidente ve que el vicepresidente no está de acuerdo, no funciona, entonces él tiene que quitar al vicepresidente, quitar al sugerente. Si hay el gerente del área tal y el gerente de la otra área tal y no están de acuerdo y no ayuda a que la empresa encamine como dice la visión que se trazó, que se plasmó allí bajo una ley, bajo una constitución, bajo una ley justa, santa, entonces el presidente tiene toda la potestad para destituir al vicepresidente, tiene toda la potestad para destituir el gerente, al subgerente o al gerente del área tal, de la supervisión tal. Tiene todo el poder, porque se da cuenta que no le conviene, no le edifica, porque va a retrasar la empresa. Y el Señor quiere que le entreguemos un talento más. Amén. Y si no le estamos entregando un talento al Señor, el Señor nos viene y nos visita y nos dice: ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué me entrega? ¿Qué tienes para darme? Dice la Biblia que Jesús vino a la higuera y no halló fruto en la higuera. Y dijo: nunca más, jamás, nunca más. Ninguno coma fruto de ti. Y la maldijo. Y se secó. En otra aparece que el Señor vino y dijo: he venido a la viña y no he hallado fruto. Señor, cortala, dijo el Señor. Y yo: no, Señor, no la corte, dale un año más. Y durante este año yo cuidaré de ella, Señor. La abonaré, la podaré. Ve, le quitaré la maleza, las plagas y pestes. Es que los creyentes se contaminan. La iglesia se enferma, la iglesia se contamina. Y entonces los cuidadores de la viña, de la higuera, del huerto de Dios, tienen una responsabilidad. Es cuidarla, pero si no hay fruto y Dios le reclama, entonces ellos tienen que poner interés. Tienen que poner interés. Porque si no, Dios le quita su candelero. Si no, Dios, como ve que no le das el interés, eres una obra infructuosa, eres un creyente que no da fruto, eres un árbol seco, entonces el Señor dice: córtalo. Ya he venido varias veces a buscar fruto y no he hallado nada. Soy para usted y para mí. El Señor te dice: ¿qué fruto está dando? ¿Qué fruto ha dado? Por eso es que el amor y la misericordia de Dios es lo que está esperando por nosotros. Tenemos que levantarnos, hermano, de donde estamos caídos. Hay que fortalecer las manos débiles y las rodillas paralizadas, endebles, dice: ponerlas a caminar, avanzar en el camino. Entonces Pablo decía: lo que se agolpa sobre mí, se acumula sobre mí, porque yo estoy viendo, yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y con palabras perversas arrastrarán tras sí, tras de ellos. No están enfocados en la visión generalizada del Espíritu Santo en la palabra. Es algo personal. Se llevarán ovejas tras de ellos. Lo que se agolpa sobre mí es esa preocupación. Dice: la preocupación por la iglesia. Quien enferma, la hacen tropezar. La iglesia se contamina, se enferma. Muchas cosas mueren.
Entonces hay que empezar como dice la Biblia, que Jesús en San Juan 15 dice que él era el rabí y el padre era el labrador que labraba, cuidaba. Pero dice que nosotros somos los pámpanos, por la cual Dios da fruto, lleva bendiciones. Pero el pámpano que no permanece en la vid será cortado. El pámpano que no lleva fruto será cortado. Si no permanece en la vid, hay que permanecer en la vid. La vid es el Señor. Hay que permanecer en el Señor. El Señor dijo: si vosotros permanecéis en mis enseñanzas, seréis verdaderamente mis discípulos. Tú debes permanecer, yo debo permanecer. Si no permanecemos, entonces separados de mí nada podéis hacer. Nada. Y el padre que labra, corta, limpia. Cuando ve que la vid está contaminada, empestada, empieza a cortarla. Derrama, corta, poda, tijera, cuchillo. Y quita toda la maleza y quita todo lo malo. Entonces la iglesia hay que limpiarla. Al creyente hay que limpiarlo. Al creyente hay que quitarle toda la maleza, la contaminación, desguatar, como dice, descontaminar, que fumigar. Y muchas veces no solamente una fumigación, hay que cortar, derramar. Y he visto que la cortan y hasta muchas veces le llaman la patita que la dejan cortitita. A comenzar de abajo, de cero. Eso hace Dios. Entonces nosotros, viendo que los tiempos son difíciles, que los días son malos, debemos poner interés en las cosas del Señor. ¿Cuántos quieren ser honrados por Dios? Con interés en las cosas del Señor. Eso no es solamente el predicador, eso es para todos. Porque tú debes creer y debes creer que el Señor te llama para salvarte, pero no solamente a ti, sino también tu casa. Todo lo que tú amas, lo que te pertenece, lo que tú crees que te pertenece, que es tuyo, que forma parte de tu vida, que te enlaza o está enlazado a eso. Reclámalo. Reclama vida eterna, reclama que perdón, reclama salvación para todo lo que tú amas. Reclama que dones, virtudes, es tuyo. Sanidad es tuyo, es nuestro. Liberación, milagros. Podemos reclamarlo, pero habiendo obedecido, habiendo o estando obedeciendo, o estando o haciendo nuestras obligaciones en el deber ser. Porque si cumplimos obedeciendo, tenemos derecho, ¿verdad? A derecho a reclamar. Pero si no, el Señor dice: pero no puedes reclamar o no debes reclamar. Entonces hay que discernir. Ahora, ¿quiénes son puestos bajo potestad? El capítulo 13 del libro de Nehemías dice que Nehemías, después que estaba como gobernador, Nehemías le fue señalado el tiempo. Cuando el rey Artajerjes le dijo: ¿qué tiempo estará por allá afuera? Y el Señor: tanto tiempo. Nehemías salió, comenzó la restauración de los muros. Pero dice que Jeremías después regresó al reino y dejó a Eliasib como sacerdote encargado. Y Eliasib contradijo a Nehemías porque Sanbalat, Tobías querían emparentar con los judíos y Nehemías se lo había prohibido. Pero en ausencia de Nehemías, Eliasib hizo parentesco con Tobías.
y le hizo aún vivir en los atrios de la casa de Dios, cosa que era contraria a la palabra. Y le había hecho aposento, y cuando llegó Nehemías se dio cuenta de todo lo que había sucedido y empezó molesto y se ha airado el Espíritu de Cristo. Y empezó a limpiar y sacar todos los utensilios y todo lo que tenía Tobías, lo que estaba en las cámaras de la casa de Dios. Y lo destituyó de su cargo. Y puso a otro. Pero dice la Biblia, fieles. Amén. Pues dice que requiere fidelidad. Ahora, Dios nos da oportunidad a todos. Y nos puede otorgar esos cargos, esas posiciones. Pero requiere de esfuerzo, requiere de fidelidad, integridad, puntualidad, para poder nosotros alcanzar mayor bendiciones que la que hemos alcanzado. Y si no lo hacemos, Dios nos saca, Dios nos quita. Amén. Mira el testimonio cuando Dios me trajo a mí para acá. Haga memoria de eso. Amén. Por propósito, Dios me dijo, te he quitado lo que estaban aquí para darte lugar a ti. Amén. Dios quita a la gente. Dios dice, pone y quita. Pone. Quita, pone reyes, quita rey. Pone sacerdote, ministro, también lo quita. Por eso debemos aprender a temer a Dios. Amén. Entonces, sé vigilante. Seamos vigilantes y afirmar las otras cosas que están por morir. Examine y vea qué está por morir en su vida, qué ha muerto y qué está por morir. Dios no quiere que muera, porque dice, no quiero la muerte del que muere. Arrepentido pues y viviréis. Amén. Capítulo 18 del libro de Ezequiel, cuando habla el alma que pecare, esa morirá. Porque cada uno pagará por lo que hace. Amén. El Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo del Padre. ¿Qué ha muerto en usted? Para que empiece a resucitarlo por la fe. Amén. Para que empieces a poner por obra la palabra que ha oído. Y suceda milagro, y suceda liberación, y suceda resurrección. Es la hora. Es la hora de poner interés. Amén. Eso lo dijo el Señor. El siervo vigilante. ¿Quién será aquel siervo que demuestre fidelidad? Entonces escoge varones entre vosotros, varones de virtudes, temerosos de Dios, fieles. Entonces escogieron, dice, salieron y vieron el testimonio y pusieron a 7 varones para que fueran diáconos. Amén. ¿Ven? 70 ancianos. Escoge entre el pueblo varones principales de buen nombre del testimonio, sin avaricia, que no sean amadores de deleite ni de ganancia deshonesta. Y colócalo para que estén contigo. Y después reúnelo en el tabernáculo, dice el Señor. Y yo bajaré y sacaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Tiene que tener el mismo espíritu. Amén. Si no, no marcha bien. ¿Qué es un empresario? Alguien, como dice, de fuego. Porque un empresario es alguien que explota, que saca, como dice, a flote el barco, como dice, hundido, que aprovecha los momentos.
porque tiene visión. Entonces estamos en la empresa de Dios. Amén. Pero si la empresa de Dios no crece, no avance, entonces hay que hacer algo. Yo, como el que preside el ministerio, tengo que hacer algo. Si usted no deja prosperar, usted no hace o no forma parte, no se incluye para que la empresa crezca, avance en todas las áreas, en el área espiritual, secular, material, entonces yo tengo que quitarlo. Hay que poner hombres de virtud. Si usted está puesto y usted no cumple, entonces yo tengo que hacer que usted cumpla. Y si usted no pone interés y no cumple, entonces será quitado. Porque Dios me dio la potestad. Amén. Ahora, si yo no lo hago, yo corro peligro que Dios me quite a mí. Y yo no voy a permitir yo prevaricar ante Dios por usted. Si usted no cumple, yo voy a ejecutar la autoridad de la palabra. Amén. Yo no quiero que me pase como Elí, ni que me pegue a pasar como algunas de las cosas que aparecen en la Biblia de los hombres que por causa de llevarse por sentimientos, por afectos, por cosas naturales, emparentaron con cosas que no tenían que emparentar. Y por eso Dios se molestó y lo quitó. Para ese tiempo, para esta fecha, nosotros debemos estar en mayor nivel. Amén. Debemos ser mucho más de lo que somos. En todas las áreas. Como iglesia, como pueblo de Dios, como hijo de Dios, como hombres, mujeres de Dios, como esposo, esposa. Nuestra familia, nuestros seres queridos, de cada uno ya debe estar en el camino del Señor. Por lo menos caminando, aunque con poca fuerza o poca capacidad. O frecuentando la iglesia como visitante. Amén. Aquí hay que poner interés. La empresa de Dios necesita avanzar, hermanos. Entonces vamos a salir a emprender. Vamos a emprender en la empresa de Dios. Vamos a darnos motivo unos a otros. Vamos a considerar unos a otros. Porque es un equipo. Y si alguien en el equipo no está a favor y no juega a favor, y no se queda en la posición que se le otorga, que se le pone, y estando en esa posición no hace el trabajo, entonces hay que quitarlo. Amén. Y poner a otro. Parece que el Señor dijo: mucha la mies, poco los obreros. Pero no nos vamos a dejar llevar porque no hay obrero. No. Si nos dejamos llevar porque no hay obrero, entonces estamos dejándonos llevar por el sentimiento, por las cosas, sentidos naturales. Y Dios no trabaja así. Dios trabaja por su espíritu en su palabra. Amén. ¿Cuánto talento ha recibido usted? ¿Cuánto entrega? ¿Cuánto talento recibí yo? ¿Cuánto entrego? Dios no quiere perezoso. Dios quiere gente diligente, ferviente en espíritu, sirviéndole al Señor. Amén. La iglesia tiene que despertar del sueño. Hay que resucitar el ministerio de oración sin cesar. Amén. Todos los días y todo el día, en las horas, 24 horas, día y noche. Eso es. Ahora, todos los que vayan a entrar en el ministerio de oración, de orar sin cesar, noche y día, según las horas que se le otorgue a cada uno en el espacio, en el tiempo en que estamos, deben primeramente pasar por el altar de la confesión.
Amén. Si no pasan por el altar de la confesión, no entren en el ministerio de oración. Porque esa oración es abominable a Dios, su oración no será oída. Entonces quédese fuera y déle lugar a otro. Amén. Dale los aplausos al Señor. Más fuerte los aplausos para Él. Dale la gloria. Ahora, cuando alguien decida hacer la voluntad de su Señor, entonces se le da la oportunidad. Pero la persona tiene que decidir. Amén. Tiene que decidir. Si hoy escuchar la voz de Dios, no endurezca vuestro corazón. Por tu corazón endurecido y no arrepentido. Tu corazón endurecido. No es que Dios lo endureció. Tu corazón endurecido. Porque el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este mundo, no fue Dios, el Dios de este mundo. Está en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 y 5. Romanos 2:4. Tu corazón endurecido, 2:5. Y no arrepentido. Tu corazón se endureció. Ahora la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es claro. 24, 10 y 11 del libro de Mateo. ¿Verdad? ¿Estamos claros? En Apocalipsis capítulo 2 versículo 4, el mensaje a la iglesia de Éfeso nos llama a volver al primer amor, porque en verdad se había dejado y hacer las primeras obras. Regrese, retorne, vuelva. El amor se enfría, el amor es fuego, es ferviente. Nos lleva a tener entrega, dedicación y hacer esas primeras obras apostólicas. Nadie decía ser suyo lo que tenía y todos eran unidos en un espíritu. Hacían todas las cosas en unanimidad. Ahí estaba la empresa del Señor unida. Y estaban, como dice el cuerpo de ministros, gerenciando. Los apóstoles. Y la iglesia creció porque estaban sujetos a la doctrina de los apóstoles. Tiene que volver eso. Amén. Si esto no lo veo entre nosotros, entonces vamos a remover lo que hay que remover por el Espíritu. Vamos a quitar lo que hay que quitar por el Espíritu. Porque la iglesia, si estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas, tiene que haber restauración en todo. Amén. En el espíritu de mi mente, en mi alma, tiene que haber conversión, transformación. El espíritu dice de mi pensamiento, transformado en el espíritu de vuestra mente. Despojamiento del viejo hombre y vestido del nuevo hombre. Entonces tiene que haber una restauración de oración en mi vida, de ayuno. Tiene que haber una restauración. Me vuelve al Señor al origen. Que el pueblo de Dios, dice, se deleitaba en la palabra de Dios, leyendo las escrituras. Tiene que haber un vuelco hacia la alabanza, la adoración, la música, los cantos al Señor. Entonces hay que hacer algo. Nehemías volcó las mesas y sacó todos los utensilios de Tobías y limpió la casa. Jesucristo llegó al templo y volcó las mesas y sacó los capitas. El rey Josías también. Saquen fuera todos los utensilios hechos a Baal y a Acera, y limpió la casa de Jehová y quémelo en el valle del Cedrón por celo de Jehová. Hermano, los tiempos son muy difíciles. Los tiempos son difíciles. Y después que termine el servicio voy a sentarme con los hermanos, con los allegaditos. Amén. Porque el Señor me dio una visita y me habló. Y me mandó que hiciera esta cosa. Amén. Porque eso haría que la iglesia crezca. Amén. Porque me daría mi libertad
para yo emprender a mayor paso firme, con mayor rapidez, al trabajo que Él me encomendó. Amén. Para Dios no es gran cosa salvarnos con poco o con mucho o con poco. Lo que requiere es que los pocos que estemos de acuerdo. Porque si dos están juntos, andan juntos y no están de acuerdo, de nada servirá. Si dos o más se pusieran de acuerdo en la tierra, tenemos que estar de acuerdo en lo que vamos a hacer. Amén. La visión aquí es salvar almas. Y primeramente el pueblo que está tiene que estar preparado, instruido. Hay que instruirlo. Amén. Instruyéndolo para que queden instruidos, enseñándolo para que queden enseñados, enseñándolo para que queden enseñados. Entonces va a quedar preparado, capacitado para usted poder trabajar y ayudar a los que vienen. Porque si usted no recibe esa enseñanza y queda enseñado respecto al trabajo en la obra del Señor, los que vengan no le va a ser útil, no le va a ser de provecho. Usted más bien le va a ser de tropiezo. En vez de usted ayudarlo a que avance y avance en el camino y crezca, usted va a entorpecer la obra de Dios. Usted va a ser estorbo, yo voy a ser estorbo. Aquí tenemos que crecer. El pueblo tiene que crecer. Tiene que ser más de lo que es. Por eso es el discipulado. Que cada uno en el deber ser, donde es puesto, es colocado, asignado, sea fiel. Ahora hay que darle a conocer su posición. Usted debe conocer su posición, donde está puesto, lo que le fue otorgado, lo que le demanda ese oficio, ese cargo, lo que le exige. Usted debe conocerlo. Y después que usted lo conoce, si usted no hace, usted es quitado. Para eso es sentarnos. Amén. Lo que le corresponde a usted, lo que le demanda a Dios en ese oficio, en ese cargo, para que lo cumpla fielmente. Y si usted no lo cumple fielmente, entonces será quitado. Dios da lugar a otro. Yo debo conocer mi posición. A su nombre. Dios no va a pedir cuenta. Amén. ¿Cuánto talento te entregué? ¿Para qué te entregué estos talentos? ¿Cuál fue la visión? No es ganar alma. No es que crezcamos todos. Entonces pasan los años. Señor, misericordia, no la quite. ¿Por qué perdimos el otro local? Y yo se lo dije más de una vez, lo que el Señor me mostraba. Si no se le daba valor a esas cosas, Dios quitaría eso. Entonces hay que poner interés en esta fase en que estamos viviendo, desde el miembro más pequeño hasta el más grande, del más honroso hasta el más vil. Todos tenemos que poner interés. Si un miembro es honrado, todos deben alegrarse. Si un miembro se enferma, todos lo tienen que sentir. Aquí hay que considerarse unos a otros, aquí hay que sobrellevarse los unos a los otros. Aquí hay que estimarnos unos a otros, poner en la posición del otro para ayudar a su hermano, sabiendo que Dios nos está demandando y cada uno en el deber, en el puesto, como Dios repartió o Dios otorgó, donde fue puesto, entonces tiene que conocer en esa posición para cumplir fielmente a Dios. Amén. El tiempo se acaba en la tierra. ¿Van a pasar los años y va a seguir lo mismo? No. Yo soy salvo. Dios no quiere que tú solamente seas salvo. Dios está viendo a cuántos salvaste.
dije, crees tú y serás salvo tú y tu casa. ¿Tu casa es salva? Entonces hay que hacer que la gente reciba el Espíritu Santo. Si no recibe la gente el Espíritu Santo, el pastor se va a acabar, el ministro se va a acabar, porque no podrás tú, Moisés, llevar toda la carga de ese pueblo. Pero hay que conseguir gente de valor, que valore, que considere, fieles. Los ancianos apóstoles dijeron, no conviene abandonar el ministerio de la palabra para ir a servir a las mesas. ¿Para qué fue levantar a los diáconos? Para servir a las mesas, para que fueran a ver por las necesidades de la viuda, de los huérfanos y de los ancianos que no tenían quien los mantenía o mantuviera. Servidores, para que los apóstoles no abandonaran el ministerio de la oración y de la palabra. Un obispo dice, y un diácono gana un lugar de mucha honra. Por eso deben ser sometidos a prueba. Amén. ¿Para qué fue levantado, como dicen los levitas, como ujieros, porteros? Para que velaran en las puertas del templo y estuvieran resguardando en los atrios del Señor. Creo que estamos a la hora, hermanos. Dios va a traer un pueblo nuevo. Amén. Y los que estamos aquí viejitos, ya es tiempo de estar preparados para ayudar a los que vienen. Amén. Así que prepárese ya. Si hoy escuchar la voz de Dios, no endurezca su corazón. Prepárese porque la hora está a la mano. A su nombre. ¿Vive o no vive? Con esto estoy terminando, queridos amados hermanos. Pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Póngase de pie y démosle gracias al Señor por su palabra. Que esta palabra haya edificado su vida. Amén. Le haya construido Dios. Amén. Dígale, buenas gracias, Señor, te doy por esta palabra.